Que el Señor Jesucristo me los bendiga y de verdad que me da mucho gusto saber que ustedes estén siguiendo este canal del Señor Jesucristo, que estén conectándose, que estén suscribiéndose. Queremos dar verdaderamente muchas gracias, que para nosotros eso nos anima, ¿verdad? De que ustedes estén suscribiéndose y estén también detrás de tus mensajes. Queremos dar muchas gracias y que el Señor Jesús me lo bendiga. Y todos los que no se han suscrito todavía, lo invitamos a seguir suscribiéndose, porque es muy importante, ¿verdad? Estar muy informados y sobre todo de estos temas que son muy especiales, como es la palabra de Dios. Hoy quiero hablarle acerca de un tema que me ha inspirado realmente el Señor Jesucristo a hablarle, y es sobre el tema que dice en la Biblia. Lo encontramos escrito aquí en la Biblia, pero el tema va a llevar un Señor, una fe y un bautismo, y para esto lo he tomado en el Nuevo Testamento, en los Efesios capítulo 4 versículo 5. Dice: un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Quiero orar y dar las gracias a Jesús por cada uno de ustedes que están conectándose a este canal, que están ustedes siguiendo estos mensajes del Señor Jesucristo. Señor y Salvador Jesús, te doy gracias por cada persona, por cada dama, por cada caballero, por cada jovencita, por cada joven, por cada familia que se conecta a este canal. Señor Jesús, muchas gracias. Te ruego que en este momento usted esté inspirando esta palabra, Señor, que cambiará muchas vidas y traerá mucha fe y la salvación. Amén, amén, amén. Amén. Pues bien, quiero darle una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes, y voy a comenzar hablando de este tema: un Señor, una fe y un bautismo. Necesitamos primeramente conocer quién es este Señor, y eso lo vamos a hacer por medio de la Biblia. Bien, porque en la Biblia lo vamos a conocer, este Señor de la Biblia. Y yendo bíblicamente en el Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y eso es importante, saber quién es este Señor. Y no hay mejor manera para llegar a conocer a este Señor que es por medio de la Biblia. Y encontramos aquí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 que Dios se dirige al pueblo de Israel y le dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Así, de esta manera, el Dios de Israel, que se había aparecido a Abraham, se dio a conocer de que Dios del cielo, el Dios de los israelitas, era un solo Dios. Y es importante saber quién es este Señor, quién es verdaderamente este Señor. Y quiero llevarle también a Isaías. También encontramos en el libro de Isaías, hablando también al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. En el capítulo 52 encontramos esto en el versículo 6. Dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él está hablando por medio de la boca del profeta Isaías al pueblo de Israel, que él mismo se iba a manifestar un día al pueblo de Israel. Y este versículo podemos nosotros encontrar dándose cumplimiento en el Nuevo Testamento, de que estas profecías, todo esto recordemos que eran profecías en el Antiguo Testamento, y esto vamos a encontrar en el primer evangelio del Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 1, y comenzando desde el versículo, voy a tomar desde el versículo 18, que dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarle, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto,
he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, a Israel, ¿verdad? Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y dice, y llamará Emmanuel, que traducido es Jesús, Dios con nosotros. Encontramos el cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ahora, siguiendo por el Nuevo Testamento, quiero llevarle que Jesús es el Dios de Israel del Antiguo Testamento. Yendo al libro de los Hechos, en el 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual pueda ser salvo. Amén. Ya estamos viendo que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento. Estamos descubriendo que Él es el Señor, que Él es Dios. Amén. Entonces ahora quisiera también a usted llevarle a esta. Vamos, ya hemos descubierto que el Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y es importante porque estamos hablando de un Señor, de una fe y de un bautismo. Yendo al Evangelio, ahora vamos a pasar un poquito a tocar lo que es la fe. Ya hemos hablado quién es el Señor, pero ahora quiero tocar ya quién es realmente la fe, ¿verdad? Yendo al libro de Santiago, capítulo 2, dice la Biblia, en el capítulo 2 y en el versículo 19, dice de esta manera. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo sabe que Dios es uno. Ese Dios que es uno es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás estaba en el cielo. Dice que él tenía el nombre de Lucifer y él era el que tenía a cargo la alabanza. Pero por haberse vuelto soberbio y quería que lo rindieran alabanza a él también, entonces tuvo que Dios destronarle la tierra. Y esa es la razón por la cual él sabe que Dios es uno. Pero dice la Biblia que él cree en un solo Dios, pero la diferencia está en que él no lo obedece a Dios, sino él solo cree y sabe que Dios es uno. Ahora bien, en el mismo capítulo de Santiago, en el capítulo de Santiago 2, en el versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Ahora quiero decirle a ustedes, seguidores de este canal, les doy gracias por ustedes ser seguidores de este canal que es de nuestro Señor Jesucristo. En este trabajo, en estas predicaciones, quiero decirle que el gerente de este canal, el gerente de este trabajo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, muchos de la humanidad conocen que hay un Dios y saben, dicen de esta manera. Yo he escuchado diciendo: oh, yo creo en Dios. Está bien, pero la Biblia dice que no solo es suficiente creer. Usted cree, la palabra creer quiere decir confiar en Dios. Usted tiene que dar un paso de fe, porque aquí dice la Biblia: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Cuando usted cree en este Dios que hemos encontrado, que le he mostrado por la Biblia a usted, de que el Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo, usted va a tener que dar un paso de fe hacia adelante. Y hablando de la fe, quiero mostrarle en el libro a los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 2. Dice en el capítulo 12 y el versículo 2 en el libro de los Hebreos, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, dice, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciado el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios.
Entonces aquí encontramos que la Biblia nos manda a poner la fe en este Señor. Ya he dicho a usted que este tema lleva por título un Señor, una fe. Estoy desarrollando la fe en este momento, que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Recuerde que habla de una fe salvadora, de una fe que trae esperanza, de una fe que hasta usted puede ver milagros. Pero en esta ocasión nos estamos enfocando por qué fue escrito este mensaje. Y dice la Biblia en este versículo que debemos de poner la fe en Jesucristo, porque Él es el autor o el creador de la fe. Amén, amados amigos. Ahora este versículo, cuando encontramos ahí en el Efesios, donde comencé leyendo, que es un Señor, una fe y un bautismo, hablamos de que el segundo contexto nos está hablando de que, hermanos, hay que realizar un bautismo con un propósito de nuestra salvación. Y para eso quiero irme yo al libro de los Hechos 2:38, donde vamos a encontrar que todos los bautismos bíblicos fueron hechos o realizados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso encontramos en la Biblia. Yo quiero decir que yo soy uno de los seguidores de Cristo, que a mí me gusta predicar por la Biblia, no lo que yo pienso ni lo que yo creo, no, sino lo que como dice la palabra de Dios. Eso es lo más importante que nosotros debemos saber y conocer. Pongamos aquí, encontramos a el apóstol Pedro está predicando a los judíos, y dice él, Pedro está diciendo de esta manera en Hechos 2:30, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a los varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Encontramos en la Biblia que el bautismo es en el nombre de Jesús. Primeramente es para perdón de nuestros pecados. Amén. Esto está registrado en la Biblia, y todo lo que está en la Biblia tiene, hermanos, fundamento. El fundador de esto o el cimiento de esto es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. También podemos encontrar, esto es a los judíos, y la Biblia, si seguimos leyendo, dice que el versículo 40 dice: y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas fueron bautizados en ese día, porque recibieron la predicación del apóstol Pablo. Amén. Ahora, pasando al libro de los Hechos en el cual estamos, vamos a encontrar en el capítulo 8 de los Hechos, en el versículo 12, dice la Biblia de esta manera. En el capítulo 8 y versículo 12 dice la Biblia: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice la Biblia que cuando creyeron a Felipe que estaba predicando, hermanos, la gente se estaba bautizando, hombres y mujeres, y Felipe está bautizando como en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia: y escogido me es para llevar el nombre de Jesucristo. O sea, encontramos aquí que está predicando que Felipe a Cristo. También creyó Simón mismo, dice en el versículo 13, habiéndose bautizado, andaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes prodigios que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales hallándoles vinieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había
aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Tenemos dos pruebas bíblicas que el bautismo es en el nombre de Jesucristo y es para perdón de nuestros pecados. Yendo al capítulo 10 del libro de los Hechos, vamos a encontrar en el versículo 45. 10:45, vamos a encontrar que en este libro encontramos que se bautizaron los gentiles, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos, para que no sean, puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Aquí encontramos que los gentiles se están bautizando en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para ellos tener la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y quiero también leerlos para usted. Hay aquí pruebas de que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, porque hay muchos que predican y han dicho que el bautismo no es importante para nuestra salvación. Si la Biblia lo dice que es importante, yo lo creo, porque está escrito en la Santa Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se ha cumplido siempre. Bien dice en la misma palabra: sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Yo lo creo si la Biblia lo dice de esta manera. Aleluya. Dice: al oír esto, le rogaron que se quedase. Aquí estamos también viendo en el libro en los Hechos, en el capítulo 22, vemos en el versículo 16, vamos a encontrar, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Encontramos aquí en este pasaje bíblico, hermanos, que están diciendo: levántate. Pablo mismo fue bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo un judío, siendo un romano, siendo un fariseo, siendo un hombre que estaba en contra de la doctrina de Jesucristo, que era un hombre que dice que encarcelaba a nuestros hermanos apóstoles. Sin embargo, encontramos aquí que ahora él se está bautizando en el nombre de Jesucristo, después de que el Señor Jesús se le apareció a él cuando él iba camino a Damasco, y dice que él, cayendo a tierra, cayó del caballo, y entonces cuando él estaba tirado a tierra oyó, y dice que le oyó una voz, y dice que decía: ¿por qué me persigues, Saulo? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? El Señor Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú me persigues. Cuando él tuvo ese encuentro, entonces dijo al Señor Jesús: ¿qué haré, Señor? Y entonces el Señor Jesús dijo: entra a Damasco y se te dirá lo que debes de hacer. Encontramos aquí esta gran verdad. Encontramos aquí tantas pruebas, hermanos, de que el bautismo es en el nombre de Jesús y es tan importante para nuestra salvación. Porque hay mucha gente que están diciendo que no hay necesidad de ser bautizados. Si la Biblia dice que la gente eran bautizados, si la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo mismo tuvo que bautizarse, no porque él tenía pecado, sino dice la Biblia que él dijo a Juan: así conviene que cumplamos toda la justicia, toda esta palabra, y se bautizó en el río Jordán. Dice: salió del agua después del bautismo. Habla la palabra de Dios. También en el libro de los Romanos, quiero leerle en este capítulo que representa el bautismo en la Biblia. En la Biblia encontramos el bautismo en el capítulo 6 a los Romanos. Dice de esta manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo,
de Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo también representa nuestra muerte de nuestra vida física, y cuando entramos a la agua, entonces cuando salimos ya estamos saliendo una nueva vida, hablando de la vida espiritual. Dios así lo ha establecido. Usted no haya visto nunca una persona que muere, hermanos, cuando va a sepultarlo, ponerle arriba de la tierra y tirar un poquito de tierra arriba de ese ferro, otro de ese ataúd. Cuando van a sepultar a una persona que ha muerto en ese ataúd, hacen un hueco bastante hondo, y lo tiran adentro y le tiran mucha tierra. Así es el bautismo de la Biblia. Se tiene que uno bautizar es entrando en el agua completamente y saliendo. Muchas religiones lo han hecho diferente, lo han cambiado, y mucha gente está confundida porque ellos solamente lo han hecho con una aspersión, tirándole un poquito de agua, y eso no han hecho ni a los adultos sino a los bebés. La Biblia no registra ningún bautismo a niños, a bebés. La Biblia registra que los bautismos son en el nombre de Jesús, pero son para personas adultas que puedan discernir entre el bien y el mal. Dígame usted, ¿qué bebé de 1 año, 2 años puede entender lo que es bueno y lo que es malo? Si a un bebé lo dejan a un estufa cerca de él, que ese niño, al ser inconsciente, es capaz de ir y poner las manos sobre esa estufa que está prendida y se va a quemar, porque él no es consciente del bien y del mal. Pero usted y yo, que ya tenemos de 10 años, 12 años para arriba, ya somos conscientes de lo que es pecado y lo que no es pecado. Eso yo quiero decirlo a ustedes, que el bautismo en la Biblia lo encontramos, es hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es verdad que yo, hermanos, podemos pasar a un capítulo muy importante en el libro de los Hechos para enseñarlo a usted que, hermanos, el bautismo, se bautizaron, hay unos seguidores, dice según la Biblia, que eran seguidores de Juan el Bautista. Aquí encontramos a unos seguidores de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista era uno quien Dios había escogido para preparar el camino del Señor Jesucristo. Dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todo unos 12 hombres. Quiero decirte que la religión tradicional, bautizando a niños, yo cuando era bebé ni me recuerdo, pero mis papás me decían que me habían bautizado, y me habían bautizado en los títulos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si usted se pone a buscar por todo el Nuevo Testamento, por toda la Biblia, no va a encontrar ningún bautismo realizado o inscrito en la Biblia que fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Padre no es nombre. Eso fue una gran comisión, fue un mandamiento que Jesús le dio a sus 12 apóstoles. Él dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuese la gran comisión. Padre no es nombre. Yo soy padre porque tengo hijos. Hijo tampoco es nombre. Yo soy hijo porque tengo papá y una mamá. Esos son títulos. Mi nombre es Manuel, y es los
esos son títulos de que ejercía el Dios divino. Todos esos son títulos, lo que había sido dado, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo. Pero que realmente no existe un bautismo que esté escrito en la Biblia, que se hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todos los bautismos lo encontramos y es en el nombre de Jesucristo y es para perdón de vuestros pecados. Esta es la razón que cuando yo fui agarrando conocimiento y comencé a leer esta Santa Biblia, tuve que bautizarme como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confesando mis pecados para mi salvación. Ahora quiero regresar donde comencé, al libro de los Efesios, donde habíamos comenzado, donde comencé esta enseñanza, donde comencé este pasaje, amén, bíblico. Dice, volviendo allá, dice, y un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Este mensaje o esta palabras fue escrito a los Efesios. Estaban escribiendo de que los Efesios, una ciudad, debían de que ellos entender de que existía un solo Dios, de que existía un solo Señor, de que ese Señor era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esto lo tenemos que hacer. ¿Sabe cómo? Cuando usted cree a la palabra y tiene fe, porque todo esto se hace, ¿sabe cómo? Es por la fe. Usted no puede verlo a Dios, ni puede tocarlo. Todo esto es realizado por la fe. Como dice la Biblia, volviendo a donde le había dicho usted en Santiago, dice que si tú crees que Dios es uno, bien haces. Hasta los demonios creen, pero ellos no tienen fe, ni dan un paso de fe. También dice en el libro de Santiago que si la fe que tiene usted, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Usted necesita dar un paso de fe, ya que ha entendido que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Necesita usted arrepentirse, convertirse y bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, pero tiene que hacer con fe. Quiero decirlo a usted, una ilustración. En una ocasión una maestra en una primaria les dijo a todos sus alumnos, le dijo, quiero que ustedes me traigan de tarea lo que es la fe en Dios. Y dice que uno de los alumnos se fue con eso de que tenía que traer la tarea que era la fe en Dios. Iba pensando, llegó a su casa y preguntó a su tío y dijo, tío, ¿qué es la fe en Dios? La maestra me mandó que trajera de tarea la fe en Dios. Y entonces el tío le dijo, ¿de verdad quieres saber qué es la fe en el Dios verdadero? Dijo, sí. Entonces dijo, ok, está bien. Dice que estaban en esa ocasión el tío y el niño que era su sobrino. Y dice que dijo, entonces vamos a ir a la playa de Cancún. Ahí te voy a enseñar lo que es la fe verdadera en el Dios verdadero, la fe salvadora. Y dice que dijo, toma, dijo el chaleco salvavidas y toma las aletas. Y el niño le dijo, tío, yo no sé nadar. ¿Cómo, para qué me das esto si yo no sé nadar? Dijo, no te preocupes, hijo, tú llévalo. Cuando llegaron allá a la playa, dijo entonces, ponte, le dijo el tío a su sobrino. Y el niño se puso el chaleco y tenía las aletas. Y entonces dijo, vamos a caminar para atrás así al agua. Cuando tú vas caminando para atrás, va a llegar momentos en que el agua va a ir subiendo y tú vas a llegar a un momento donde ya no te va a dar, aleluya, vas a pisar la tierra. Entonces cuando llegues ahí, el niño estaba muy preocupado. Y él dijo, tío, pero yo no sé, no te preocupes, le dijo el tío, yo estoy junto a ti, tranquilo, no te vas a ahogar, tranquilo, es más, tú tienes el chaleco. Y dice que iban entrando para atrás, caminando hacia atrás, los dos de espaldas, y llegó un momento en que ya, hermanos, ellos iban, el agua iba subiendo, y ellos iban entrando donde estaba más alta el agua, y entonces ya no pisaron tierra, y dice que el chaleco le flotó hacia arriba, y dice que el niño estaba gozoso, estaba maravillado de que tuvo una experiencia nueva que nunca había tenido. Dice que camino a casa
Su tío le explicó: en esto consiste la fe en Dios. El mar representa la vida, yo represento a Dios, dijo el tío, y el chaleco representa la fe. Cuando te adentres en el mar de la vida y sientas que la lógica no te puede ayudarte a salir a flote de tus problemas hasta perder el piso, debes creer que el chaleco de la fe te salvará. Dios estará siempre ahí cerca de ti, pero depende de que te atrevas a dar el primer paso de fe, creyendo esta palabra, que el bautismo es para perdón de los pecados de usted que no se ha bautizado, de que el bautismo no es como han enseñado las religiones, las tradiciones, de que hay tanta diferencia de bautismos, pero no tiene un fundamento, no tiene nada que pruebe. Yo te he probado por esta Biblia de que el bautismo que te va a llevar a la salvación, de que el bautismo que es para perdón de los pecados de usted, es que se tiene que realizar en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Pero debes dar un paso de fe después de haber escuchado esta palabra, después de haber escuchado este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo estoy convencido que cuando usted entre a este mensaje, a esta enseñanza, usted va a tener fe, porque el Señor Jesucristo le va a aumentar la fe, y usted tendrá que decidir. Depende de usted si da un paso de fe para su salvación, para que cuando muera pueda ir a vivir con Cristo, se prepare su vida aquí en la tierra. Así es, mi amado amigo, así es, mi amada amiga, así es, mis amados conocedores quizás de la Biblia. A lo mejor ustedes están bautizados en los títulos, ustedes no van a encontrar ningún bautismo en la Biblia realizado en los títulos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque esa fue la gran comisión. Todos los bautismos que están en la Biblia, escritos en el libro de los Hechos, están realizados en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, te invito, si tú estás bautizado en los títulos, a que leas el libro de los Hechos y seas humilde, obedezcas a Dios por medio de esta palabra. Te doy gracias por los que ya te has suscrito a este canal, y los que no se han suscrito todavía, suscríbase, porque aquí traemos la verdadera doctrina que dijo Cristo, que era una necesidad de predicar la sana doctrina, que es la enseñanza de Jesucristo. Que el Señor Jesús te bendiga, y gracias por entrar a este canal. Amén.